Falsa invasión alienígena, una advertencia para las semillas estelares. Importante teoría e información de Naysara de Erra, y escrito por mí, Mari Suaru. Hola. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que todos estén muy bien. Soy Mari Suaru. Hoy no puedo decir las cosas directamente, debo hablar de hechos y situaciones del pasado reciente con otros nombres, y con descripciones colaterales, dándoles un poco la vuelta, por culpa de la censura, pero seguro que será lo suficientemente claro para que se entienda. De todos modos, debo hacer esto al menos en la primera parte del video. No me gusta mucho predecir nada, pero cada vez que mi grupo y yo vemos algo importante que creemos que puede suceder, es mejor compartirlo con todos ustedes lo antes posible. La realidad es demasiado compleja para predecir los resultados porque nunca hay suficientes datos. Ver el futuro psíquicamente es posible, pero los psíquicos solo pueden ver su propio futuro y su propia línea de tiempo porque cada persona interpreta el mundo a través de la lente de su propia percepción, y lo que es la verdad para una persona puede no serlo para otra, y esto es por lo que ningún psíquico ha sido nunca completamente exacto o preciso en la predicción de eventos futuros. Lo mismo sucede cuando se utiliza la tecnología para ver el futuro, ya que solo se puede observar una estrecha banda de frecuencias de la realidad dentro de otra mucho más amplia, y también dependerá directamente de quien esté programando la máquina. Este es el caso de todas las máquinas Looking Glass, y también de la tecnología de portal óptico, de la que hablaré en otro video. Ambos son básicamente portales, pero en lugar de personas y objetos que pasan a través de ellos, lo que pasa es información en forma de ondas de luz y sonido, que necesitan mucha menos energía para lograrlo, por lo que es mucho más fácil construirlos y operarlos que un portal completamente operativo más grande. Esta teoría e información que voy a compartir a continuación fue desarrollada recientemente por un think tank, o laboratorio de ideas de los taijeteanos y suaruneanas, un pequeño grupo de personas en una reunión del consejo a bordo de la nave estelar Toleka. Fue pensada, realizada y desarrollada por primera vez por Naysara de Erra sin utilizar ningún tipo de equipo Looking Glass, portales ni tecnología de viajes en el tiempo. Simplemente observando, recordando y conectando los puntos. Como expliqué en mi video, o videos anteriores, el cabal que controla la Tierra está preparando algún tipo de invasión de falsos alienígenas. No podemos saber si sucederá o no, pero nuestros datos apuntan en esa dirección. Tipo de aeronave: UAV o dron no tripulado. Nombre código: familia de los UAV Black Raven. Nomenclatura código: RX-111A-B. R. Reconnaissance. X. Experimental. Versiones A y B. Fabricante: Raytheon Aerospace. Usuario: United States Navy. Origen: humano terrestre. Esas son imágenes de pilotos siguiendo un dron avanzado de Raytheon en sus pruebas de vuelo. No han desclasificado nada. Le mienten al público como siempre.
Las nomenclaturas podrían no ser 100% exactas, porque varían y son difíciles de encontrar o ligar con el aparato exacto de la imagen, dado que estamos tratando con artefactos top secret, que ya están encontrando su camino al servicio activo. Las nomenclaturas son las más exactas posibles y nos basamos en la mejor información disponible. Tenemos base de datos de aparatos de manufactura humana. Tenemos acceso a planes de vuelo de drones y naves no humanas volando atmosférico, y no encaja ninguna en el evento con los F-18 de la US Navy. Y sí hemos detectado que usan drones Black Raven desde barcos todo el tiempo, sean portaaviones o no. Por lo tanto, son de manufactura humana. Igual que el ya clásico TR-3A-B, fabricado por Lockheed Martin, que tiene la nomenclatura de F-120 Nightcrawler, que erróneamente se dice en la web que el TR significa triángulo, triangle, cuando en realidad en nomenclaturas militares se refiere a T, trainer, R, reconnaissance. Los militares de Estados Unidos no están desclasificando nada. Están jugando con el público, probablemente con la agenda de invasión alien, o para qué, no se sabe. Ese aparato es de manufactura humana, no hay duda. Eso es humano y lo aseguramos. Por nosotras, entre más ovnis sean vistos como extraterrestres, mejor. Eso queremos. Pero lo que es del César es del César. Y eso no es extraterrestre. Ya basta con sus mentiras. Encontré en la web una entrevista en inglés de parte de un canal oficial de ufología con un representante de la CIA que investiga ovnis y trabaja con el Pentágono. Él dice que son extraterrestres y que ya hasta lo están desclasificando, cosa que sabemos que lo que desclasifican es basura y no es nada. Pero lo que él dice sobre los aparatos humanos ultra secretos es lo que me llamó la atención. Dice e insiste mucho, y que ya dejemos eso de lado, que no son humanos ni son cosas secretas del gobierno. Entonces tienen que ser extraterrestres, según él. Allí está mintiendo con todos sus dientes, porque cualquiera que ha estado metido en ovnis investigando y sabe de aeronaves humanas, saben que ha habido y hay aparatos secretos que luego salen a la luz y otros no. La lista es larga. Como el Lockheed U-2. El Lockheed es R-72. El Lockheed F-117. Y otros tantos que se sabe que existen, como el F-19. Y el ya famoso Familia, porque son muchos, del TR-3 y 4. Así que no nos hagamos tontos y sabemos que programas secretos sí existen. F-19, que sí existe y sigue en servicio. Ese no aceptan que existe aún, y eso de que vuela desde los años 80. Hasta hay un kit de armar bastante correcto de ese avión. ¿Tienen canceladores de gravedad? No tiene,
pero sí tiene ionizadores de casco, fuselaje, lo que le permite ser un poco más veloz que la velocidad del sonido. Aunque este avión en particular lo hemos seguido de cerca más tiempo que ningún otro. Sale de AFB Nellis, Nevada, casi exclusivamente. Y en nuestra observación, nunca lo hemos visto excediendo los 600 nudos. Como que se muere ahí y no va más rápido. Y es pequeño, más pequeño que el F-117. Lo que lo hace notorio es que este sí obtiene invisibilidad casi total. El primer encuentro entre nave de Taijeta y un F-19 como este se remonta al año de 1992. ¿Sale de la órbita de la Tierra? No lo hemos visto más que en vuelo atmosférico. ¿Pero estos drones pueden hacer giros de 90 grados? Los más avanzados sí, porque tienen motores antigravíticos o gravitatorios. Estos de arriba no, porque aún son aeronaves. Pero mira la forma, parece un ovni. Tómale fotos desde un F-18 con el FLIR, infrarrojo de vista frontal, y parece un ovni. Y si el Pentágono dice ovni, es eso. ¿Cómo puede saber un piloto que lo que ve delante no es terrestre? Así por vista no puede. No es tan sencillo. Ya no lo es, porque ya los militares tienen cosas que se mueven como naves no humanas. Solo lo podría saber si en el caso de estar tripulada esa nave se identificara como no terrestre con el piloto que lo está viendo. O porque tiene transponder y sistemas IFF. Pero todos aquí sabemos que las naves de Taijeta tienen IFF y transponder también. ¿Eso qué es exactamente? No lo recuerdo. El IFF, por sus siglas en inglés, es Identification Friend or Foe, identificación amigo o enemigo, que es un sistema militar de transmisión electrónica automática entre ordenador y ordenador, entre dos o más aeronaves militares, que les permite identificar si el avión es amigo o enemigo. El transponder lo usan tanto militares como civiles, y es un aparato transmisor que constantemente emite datos de identidad de la aeronave a quien lo pueda leer. Muchos ufólogos en la web he escuchado que dicen que se sabe si algo es avión o ovni por las luces de navegación. Esto es mentira. 1. Los aviones militares, stealth o no, muchas veces andan sin luces ni estrobos. 2. Muchas naves no humanas, como las de Taijeta, Urma, Alfrata, Antaria, entre otros, también llevan estrobos y luces. Pero las naves de Taijeta, ¿cómo responden ante otros aviones? ¿Con datos falsos? ¿O con su verdadera identidad? Creamos y usamos identidades falsas. Esto es práctica común, aunque hoy en día casi no se usa. Las naves de caza de Taijeta usualmente emulan con IFF y transponder cazas de las US Navy del tipo F-18E o F, en el caso de las naves Scimitar, y aviones F-18G Growler en caso de las Suzy. Nos permite circular con cierta paz. Pero por ejemplo, un dron de 110 de Taijeta
se vería similar, pero no tendría ningún interés en jugar con pilotos. Simplemente acelera y desaparece. Por reglas de la misma federación, no deben ser vistas ni drones ni naves. Aún así, en la última estadística que puedes compartir, se reporta el avistamiento de un ovni en algún lugar de la Tierra cada 8 segundos. Estos son muchos ovnis. ¡Wow! ¿Ovni de verdad? No, solo es el reporte de un ovni. De esos, digamos que el 95% o hasta el 99% son otras cosas. Aún así, dejaría un reporte de un aparato no humano varias veces cada hora, todos los días. Aún así, son muchos ovnis. Sí. Entonces, ¿por qué el Pentágono está con esta desclasificación? ¿Posible falsa bandera o no? ¿O solo distracción? Para mí son ambas cosas. Se sabe ya que se prepara la invasión falsa alien, pero también es distractor en general en contra de naves no humanas reales, como esta en la que estoy sentada. Me gustaría dar el por qué está haciendo eso el Pentágono, pero no tenemos el por qué. Se me ocurre que no se tenía planeado que esos videos salieran al público, pero por una u otra razón se filtraron. Pero era video de pruebas de aparatos de ellos. Entonces, para evitar que se filtrara que tienen drones con esas características, dijeron que eran ovnis. Por alguna razón, decidieron que era mejor dejar o hacer creer que aceptan que los videos son reales y que son ovnis, que aceptar que tienen drones con esas capacidades. Especulando. Menudas pruebas, igualmente no se ve nada. Es verdad, no hay nada sorprendente en ese video. Y ni siquiera les veo capacidades de vuelo especiales que sobrepasen un UAV normal, como los de las fotos de arriba que mandé. Solo porque eso dicen los pilotos. Lo que se ve en el video como maniobras muy veloces puede ser solo un efecto óptico, porque el movimiento de un objeto externo se exagera con los mismos movimientos bruscos de los F-18. Lo puedes hacer hasta poniendo tu GoPro en el manillar de tu bicicleta y lo mueves al pasar un coche y parece que va a 200 kilómetros por hora, pero no es así. Esto pasa más fácil de avión a avión por los mismos movimientos bruscos que hacen, más si son de caza. Resumiendo el tema, esa información de hoy es de nosotras. Solo sé que existe un rumor de que podrían ser humanas, pero todo mundo ignora, menos nosotras. Como te decía, a nosotras lo que nos conviene es que nos validen, no estar invalidando otros ovnis. Pero eso es un dron humano. La forma en que los controladores de la Tierra están impulsando su información sobre desclasificación extraterrestre, utilizando sus medios de comunicación controlados y también creando grupos de personas que tienen puntos de vista diferentes y, a menudo opuestos, se parece mucho a lo que sucedió durante los primeros meses del último gran problema de emergencia de salud que involucra a un pequeño monstruo que todos conocen. En el caso de esta desclasificación extraterrestre, el Cabal creó varios tipos y grupos de personas, y luego los ubicaron como fuerzas opuestas,
Por ejemplo, investigadores bien conocidos y bien financiados sobre extraterrestres que afirman estar luchando para ser reconocidos, y por la credibilidad general en los medios, alegando que sus datos no son oficiales cuando ellos mismos están siendo patrocinados y guiados por la comunidad de inteligencia, que también está controlando la narrativa oficial y las plataformas de los medios de comunicación. El problema que la mayoría de la gente no puede ver es que incluso cuando dos o más personas, o grupos de personas, aparentemente tienen puntos de vista y agendas opuestas, pueden ser controlados por la misma organización, o mismas personas, para impulsar una agenda aún más amplia, y también como una distracción para el público, así como para crear una oposición controlada, para evitar que surja o emerja una real. Durante el último problema de salud, que todos saben, varios grupos de personas se enfrentaron entre sí, cada uno seguro de que su punto de vista era el correcto, y todos estaban tan convencidos de que el suyo era la verdad, que hicieron lo que fuera posible para imponer sus puntos de vista a las personas que se les oponían, pensando cada uno de ellos que debían hacerlo porque era una situación de vida o muerte. Pero el grupo de personas que seguían la narrativa oficial no solo contaba con los medios para respaldar sus afirmaciones, haciéndolos más fuertes, sino que también eran muchísimo más numerosos y contaban con muchos más recursos de todo tipo, para imponer sus puntos de vista a un público mucho más pequeño de comunidades despiertas y altamente conscientes. El público en general entró en un estado mental temeroso, en el que solo funcionaban con su instinto básico de supervivencia, entrando en pánico ante la idea de un depredador invisible acechándolos en cada esquina. Y en este estado mental de supervivencia, siguieron sin cuestionar la versión oficial, instrucciones y mandatos, completamente convencidos de que era para su protección y para el bien mayor. Esto provocó que muchas personas fueran segregadas, condenadas al ostracismo y ridiculizadas por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo a un nivel nunca antes visto. Todas las personas altamente despiertas que pudieron ver a través de las mentiras de la versión oficial, se encontraron solas e impotentes para convencer a otros de la falsedad de la situación, y, a pesar de que todos sus grandes esfuerzos para abrir los ojos de sus familias y compañeros fueron para su mejor bienestar y de corazón, en el fondo, siempre fueron recibidos con insultos, amenazas, ira e incredulidad. No estoy aquí para hablar sobre ese tema, pero estoy desarrollando un marco de conceptos basado en cómo reaccionan las personas cuando están, o cuando entran en estado de pánico, y cómo reaccionarán de nuevo si las circunstancias son lo suficientemente similares, especialmente a escala global. Necesito que el oyente recuerde cómo reaccionó la gente durante esa última situación, y especialmente quiero que recuerden lo mal que se trató a la minoría despierta en ese momento. Recuerden cómo, en muchos casos, las personas eran constantemente atacadas y a veces incluso linchadas simplemente porque no querían obedecer la irracional versión oficial, y no querían obedecer porque sabían que el peligroso depredador invisible se encontraba en la supuesta cura y no en estado libre, en el aire. Entonces la minoría despierta también estaba bajo una tremenda presión, y también en un estado de pura supervivencia, ya que ellos también sentían que su integridad estaba siendo atacada. Con esta situación se colocaron dos grupos de personas uno contra el otro, ninguno de los cuales podía cumplir las demandas del otro. Pero un grupo, el que siguió la versión oficial, fue muy superior en número y fuerzas, sobre la minoría despierta y altamente consciente. Ahora, reemplacen el pequeño monstruo invisible, que hizo que todos vivieran con miedo durante los últimos años, por extraterrestres, por una desclasificación oficial donde los gobiernos aceptan abiertamente que los extraterrestres existen, y con una falsa invasión alienígena.
Naishara. Todos somos escalares, en verdad. Eso es lo que nos define precisamente. Desde el viejo pensamiento de que las personas son seres espirituales teniendo una experiencia física. Siempre mirando arriba, a planos mentales. Desde abajo, arriba, abajo, de nuevo es relativo, y solo es por describir esto, con palabras limitadas. Aún las personas religiosas, las respeto, no tienen otra opción. Solo buscan respuestas. ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? Conectando con lo divino. Eso buscan, la conexión con lo divino. Divino, otra palabra para la fuente original, o lo que te acerca a la fuente original. Siempre mirando arriba, a planos mentales, a la integración. Le rezan a sus Jesús, a su Virgencita, a su Santito, a su Alá. Solo desean integración, amor, aceptación, paz. Y todo eso es verdad para ellos, su verdad, su creación. No somos nadie para decir que están mal, pues solo sería desde otro punto de vista. Y todo eso es verdad para ellos, su verdad, su creación. Todo se vale, sí. Todo es parte de la experiencia y del aprendizaje, sí. Pero lo que sí es cierto es que tendrán que comprender con duras enseñanzas y experiencias que solo ellos pueden tener para sí mismos. Que eso no es la manera que les conviene. Todo se vale, sí. Todo es parte de la experiencia y del aprendizaje, sí. Pero lo que sí es cierto es que, aunque todo se vale, no todo te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque tienes emociones, porque eres alma. Y lo que buscas es integración, amor. Y no todo lo que es válido hacer por experiencia te ocasiona el sentimiento que deseas. No puedes ser un ser no emocional sin tener una separación de la fuente, por más lógica que tengas. Siempre faltará ese componente. La lógica te ayuda a acercarte a la fuente, usándola para ir desechando lo que no es conveniente. Pero solo llegarás hasta cierto nivel antes de encontrarte con un impasse grande, haciendo que la fuente y la integración sea algo inalcanzable sin ese componente faltante que solo te dan las emociones y su motor primordial, el amor. Y esto es precisamente lo que les pasa a las razas positivas, pero lógicas en exceso, como la andromedana y la arcturiana. Aunque todo se vale, no todo te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque tienes emociones, porque eres alma, y lo que buscas es integración, amor. Y no todo lo que es válido hacer, por experiencia, te ocasiona el sentimiento que deseas. No puedes ser un ser no emocional sin tener una separación de la fuente, por más lógica que tengas. Siempre faltará ese componente. La lógica te ayuda a acercarte a la fuente, usándola para ir desechando lo que no es conveniente, pero solo llegarás hasta cierto nivel antes de encontrarte con un impasse grande, haciendo que la fuente y la integración sea algo inalcanzable sin ese componente faltante que solo te dan las emociones y su motor primordial, el amor. Y esto es precisamente lo que les pasa a las razas positivas, pero lógicas en exceso, como la andromedana y la arcturiana.
Ellos han llegado a sin paz, ¿sí? Lo que los imposibilita a entender a los humanos. ¿Qué les provoca sin paz? Solo los intentan guiar desde el aspecto de la lógica y no comprenden por qué los humanos hacen decisiones irracionales. Solo es porque su marco de proceder obedece a otras reglas, no a la lógica, como el tener que vender una de dos cosas, y siendo que es lógico vender uno y lo otro, alguien escoge vender lo que no le conviene, solo porque lo otro sí le conviene. Vender tiene un apego emocional que el otro no tiene. Los andromedanos son muy mala raza para ser mentores de la humanidad. Le corresponde a otra más adaptada para el trabajo, como la Taygetiana, la Engan o la Solatiana. Es impás. Les pasa porque no pueden emocionar, no pueden comprender, porque por miles de generaciones se ha suprimido lo emocional a favor de la lógica. Es impás. Les pasa porque no pueden emocionar, no comprenden, porque por miles de generaciones se ha suprimido lo emocional a favor de la lógica. Gracias. La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo polarizado y dividido en lo que se llamó la Guerra Fría, entre el constante enfrentamiento y sobre todo las dudas de uno y otro sobre el uso del átomo y sus consecuencias dio como resultado la creación de más sofisticadas y mejores agencias de espionaje. Ya no solo era el ejército y la marina los encargados de las batallas, ahora habría un ejército de espías y de analistas expertos en buscar, identificar, examinar y documentar, además de archivar información para resolver y adelantarse a los sucesos. Es así como la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA por sus siglas en inglés, fue creada en 1947 y en 5 años ya era la cabeza de un grupo de informadores que no buscaban rusos ni comunistas, seguían la pista de seres extraterrestres de otros planetas. Un mundo nos vigila. De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció 3 proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los ovnis. Los proyectos denominados Sign, señal, Grudge, resentimiento y Blue Book, libro azul, concluyeron que los ovnis eran reales pero fáciles de explicar y no extraordinarios, que casi todos los avistamientos provenían de una o más de 3 causas: histeria y alucinaciones masivas, engaño o mala interpretación de objetos conocidos. En 1952, una acumulación masiva de avistamientos sobre Estados Unidos, especialmente en julio, alarmó a la administración del presidente Truman. Los días 19 y 20 de julio, los alcances de radar en el Aeropuerto Nacional de Washington y la base Andrews de la Fuerza Aérea rastrearon misteriosos puntos. El 27 de julio, los blips, puntos luminosos en un radar, reaparecieron. La Fuerza Aérea envió aviones interceptores para investigar, pero no encontraron nada. Los incidentes, sin embargo, causaron titulares en todo el país. La Casa Blanca quería saber qué estaba sucediendo. La CIA creó un grupo de estudio especial, como lo demuestra este memorando recientemente desclasificado, dirigido al director de la CIA, el general Walter Bedell Smith, y a este grupo de parte de Edward Toss, el jefe interino de la División de Armas y Equipo de la Oficina de Inteligencia Científica, quien hizo las siguientes evaluaciones y recomendaciones sobre los sucesos acontecidos en la capital de Estados Unidos.
De conformidad con su solicitud de evaluación general de platillos voladores y el informe asociado, lo siguiente es pertinente. Inciso A. De 1000 a 2000 de los informes recibidos por el Centro de Inteligencia Técnica Área ATIC, una gran cantidad son claramente falsos, y un porcentaje igualmente grande puede explicarse satisfactoriamente como vuelos conocidos de equipos estadounidenses actualmente en operación, aviones, globos meteorológicos, etc. Y muchos otros son sin duda fenómenos naturales, meteoritos, nubes, aberración de la luz causada por inversión térmica o reflejos, etc. Inciso B. Menos de 100 informes razonablemente creíbles siguen siendo inexplicables en este momento. Con respecto a estos informes, no existe un patrón de tamaños, configuraciones, características, rendimiento o ubicación específicos. Es probable que si la información completa estuviera disponible para estos informes actualmente inexplicables, también podrían ser evaluados en categorías como se indica en el punto anterior. Punto 2. A pesar de los hechos tentativos anteriores, siempre y cuando una serie de informes permanezca inexplicable, los aspectos interplanetarios y los orígenes extraterrestres no se excluyen completamente de la consideración. Por precaución, se requiere que inteligencia continúe cubriendo el tema. Punto 3. Se recomienda que continúe la vigilancia de la CIA sobre el tema. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que no haya indicios de interés o preocupación de la CIA que llegue a la prensa o al público, en vista de sus tendencias alarmistas de aceptar ese interés como confirmatorio de la prudencia de los hechos no publicados en manos del gobierno de los Estados Unidos. Punto 4. El abajo firmante ha acordado con el oficial de comando del Centro de Inteligencia Técnica Aérea ATIC en la base de las Fuerzas Aéreas una sesión informativa exhaustiva relacionada con este tema el 8 de agosto de 1952. A pesar de que el memorando está fechado el 1 de agosto de 1952, la firma de TOS aparece junto a la fecha del 29 de julio, el mismo día en que en el Pentágono se dio una de las conferencias de prensa más largas de la historia de los Estados Unidos y la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En ella, el mayor general John Samford, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, discutió las incógnitas persistentes en los archivos del Libro Azul y sugirió que los avistamientos visuales eran estrellas o meteoritos mal identificados, tal como lo había sugerido el memorando. Estoy aquí para hablar sobre los llamados platillos voladores. Llegamos a una única conclusión firme, y es que no contiene ningún patrón de propósito o coherencia que podamos relacionar con cualquier amenaza concebible para los Estados Unidos. En esa misma conferencia, la Fuerza Aérea rápidamente ofreció la explicación, también sugerida en el memorando, de que las señales en los radares podrían haber sido causadas por inversiones térmicas, marcando así la pauta para la postura oficial del gobierno de Estados Unidos con respecto a los ovnis hasta finales del siglo XX, en base a las conclusiones de los proyectos SIGN, Grudge y Blue Book. ¿Y usted cree o no cree en los ovnis y los extraterrestres? ¿Hay vida más allá de la Tierra o no?